Bueno, señores, espero que se encuentren todos muy bien. Y bueno, vamos a comenzar. Bueno, hace varios días hice un video en YouTube sobre el ciclo económico. Por si no los vieron, les pido el favor de que los vean. Están en el canal de YouTube y se llama de cómo operar en ciclos económicos. Y en esa hablé un poco sobre cómo es que funciona el mercado frente a las diferentes noticias del mercado, etcétera, etcétera, ¿cierto? Hoy quiero hablarte un poco más detallado sobre ese tema. Este gráfico que están viendo en este momento es el ETF de Standard & Poor's 500. Es el ETF donde se reúne, o el índice donde se reúne las 500 mejores empresas de Estados Unidos. Imagínense, hoy todavía Estados Unidos, bueno, pueden decir que es Alemania, que es China, que es India. Bueno, la opinión tuya es también muy importante, pero entonces, para no decir que es más grande, entonces una de las más grandes del mundo. Y resulta que pues se deja manipular muy fácilmente pues a través de las noticias, ¿cierto? La ventaja, ¿cuál es? Que nosotros podemos aprovechar si sabemos de eso, si conocemos cómo es que funcionan estos ciclos económicos, podemos aprovechar. Un buen trader, número uno, siempre tiene un plan de trading. Un plan de trading no es cuando se abre el mercado a las 9:30 de la mañana y sé que voy a operar cuando suceda tal cosa, que es lo que normalmente hacen los traders novatos, inexpertos, los que no son consistentes y los que no son rentables. Si tú eres uno de los que haces eso, definitivamente estás en ese 96% de los traders que siguen creyéndose esos mitos, ¿sí? Y también, si no has visto el video sobre los mitos en YouTube, también recomiendo que los veas porque estoy tratando de hacer todos estos videos para que se quiten de una vez por todas algunas de esas mañas, como decimos en Colombia, no sé cómo se diga en tu país, que se van arrastrando y trayendo y creen que están haciendo bien las cosas, lo cual no está correcto. Bueno, entonces, la primera cosa es, debes tener un plan de trading general, ¿cierto? Muy robusta. ¿Qué quiere decir eso? Tengo que tener un sistema para cada época o para cada momento. En este momento, una de mis directrices en mi plan es que debo cumplir con la estrategia del ciclo de la guerra comercial. El señor Trump lleva mucho tiempo haciendo eso y yo llevo un registro de lo que está sucediendo. De hecho, en este momento vamos en el día casi 407 en este momento, ¿sí? Vamos en el día 407 desde que comenzó el tema de la guerra comercial. Entonces yo le hago un seguimiento y lo miro desde el lado contrario, ¿cierto? Es decir, no miro la historia como lo cuentan los americanos, sino lo miro desde el lado China para entender un poco también cómo los del otro lado piensan. Ok, entonces, como tengo encendido eso desde hace un año, ya tengo un backtesting de lo que funciona en el ciclo comercial, ¿sí? Y por esa razón hice el video para que ustedes entendieran cómo funciona. Y aquí vamos a explicar un poco cómo, combinada con nuestra estrategia de las divergencias, de los soportes, de las áreas de diferentes estrategias que nosotros utilizamos dentro del Club de Inversionistas o Swing Trading Análisis, aplicada al ciclo económico y cómo podemos ganar dinero de esa forma. ¿Listos? Bueno, entonces la primera es, si no vieron el video, por favor, vean el video del ciclo de la guerra comercial, vean el video sobre el mito también, porque esto les va un poco a abrir la cabeza y la necesidad de tener un plan robusto, ¿sí? Entonces, el plan robusto, entonces, como ya los dije, no solamente es si hace triángulo entro, si hace vela no sé qué entro, eso es una táctica, señores, una táctica cuando sucede algo, ¿sí? Como los snipers, ¿cierto? Cuando hace algo, reacciono frente a algo. Pero otra cosa es la estrategia. Entonces, a veces hay que tener las dos cosas, porque una cosa es ganar o perder una batalla, pero la guerra se pierde. La mayoría de los que hacen el trading pierden la guerra, porque a veces ganan una batalla, pero normalmente pierden y pierden en múltiples batallas hasta que la guerra la pierden por completo. Entonces, para ganar la guerra, además de la táctica, debes tener estrategias. Entonces, una estrategia, sí, seguir patrones. Por ejemplo, aquí tengo algunas divergencias dibujadas para explicarles. Otra estrategia es usar indicadores como el RSI, MACD, soportes, o bueno, nubes de Ichimoku, temporalidades diferentes, etcétera, 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 ¿sí? Luego vienen las tácticas de cómo debo entrar. Por ejemplo, en nuestro caso, si estás aquí en este canal, sabes que
trabajamos con contratos de opciones. Nosotros no trabajamos con acciones, no trabajamos con futuros ni con forex, ¿sí? Entonces, las estrategias de entrada y salida es un poco difícil, y como me dijo una vez un amigo mío, Table, me dijo, por si de pronto eres amigo de Table, por favor escribe, dijo, los contratos de opciones tienen una dificultad adicional que los demás instrumentos financieros no la poseen, ¿sí? Por esa razón, yo les explico formas diferentes de salir y la mejor forma de proteger, pero obviamente, como cualquier persona que aprende y es indisciplinada y mentalmente débil, como diría el maestro Yoda, que se deja influir con el ejercicio mental de los Jedi, lo que siempre digo, como dice Tony Robbins, si tienes múltiples estrategias tendrás resultados mixtos. Entonces no es que no tuviste resultados en CDI, es que si fuiste a ver a los diferentes gurús, a diferentes estrategias, escuchaste tal cosa, pues seguramente vas a tener una mezcla de todos esos resultados porque tu mente todavía no es lo suficientemente estructurado para hacer esto. Muy bien, teniendo esto en claro, entonces voy a hablar un poco. Y todo esto estoy hablando para los guerreros de Yenuk, ¿sí? Se dan cuenta, si están ahí, por favor, digan presente y digan sí, señor, tienen toda la razón. Les pido a todos, a la mayoría, por ejemplo, de la comunidad, que deben enviar su plan de trading de la semana. Es decir, toda la semana deben tener estructurado qué días sí operaré, no operaré, si opero, cuáles son mis niveles de entrada y de salida, cuáles son las estrategias que voy a utilizar y el enfoque en ciertas acciones, etcétera, etcétera, ¿cierto? Bien, eso es lo primero. Luego, cada día deben presentar al final de la tarde un resultado de lo que sucedió según tu plan. Si tenías un plan y no reaccionaste, es algo erróneo. Si tenías un plan y accionaste, pero tuviste tal vez un resultado X, es súper bien. Puede ser positiva o puede ser un aprendizaje. A veces no todo el tiempo se dan las cosas. No todo el tiempo se dan las cosas, señores. ¿Sí? Es muy importante que ustedes entiendan eso. En el trading no hay un 100% de certeza. Tú puedes que tú digas, pero ¿por qué él siempre utiliza nube de Ichimoku o utiliza soportes y esta vez sí lo rompió y la otra vez no rompió? Entonces tiene más razón el otro. No, no es así. Es que las estrategias a veces funcionan y a veces no. Por eso hablamos de asertividades por estrategias, ¿cierto? Cada estrategia debe tener una asertividad. Anótenlo bien grande. Por eso cuando me preguntaban cuál es tu asertividad, yo, por ejemplo, no sabía qué responderle, porque justo en ese momento estaba trabajando en asertividades diferentes por temporada, ¿cierto? Entonces ahora trabajamos con asertividades de la guerra comercial, combinamos con asertividades de mercado en incertidumbre o en caída, que es justo el momento que estamos viviendo, y de esta forma pues reaccionamos y cambiamos de estrategia. Entonces comencemos. El día 1 de agosto, Don Trump, ¿cierto? Cuando justamente estábamos tan bonitos acá, mira así lateralidad tan bonito, con un soporte lindo en 2.97. Por si no se ve cómo es que yo tengo esas dos líneas, voy a achicar para que ustedes vean. Había tocado justo alto histórico hace unos días, ¿cierto? Pero tenía un piso muy interesante aquí en este nivel, que es 2.97. El siguiente era el nivel 2.9450 o 2.95, que es esta que tengo dibujada. Entonces, para que vean desde el periodo anterior dónde estábamos por el SPY, ¿cierto? Míralo, inclusive de temporadas anteriores. Entonces, regresamos, ahora ya saben de dónde vienen esas líneas. Y de un momento a otro, cuando estaba en el alto, lo más de bonito, Don Trump pone más sanciones para China. Es como si él estuviera leyendo los gráficos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede, señores? Pone en posición a China y ¿qué sucede? Por favor, escriban. Pues como dice en el ciclo de la guerra comercial, cae, ¿no? Ahí está, ciclo de la guerra, sale una noticia y ¿qué pasa? Mercado a la baja. Bueno, entonces, mercado a la baja, ¡pum! Caída, ¿cierto? Lo que normalmente hacemos como guerreros es medir a través de Ichimoku. Si hay caída sobre Ichimoku, entramos en vela de una hora, ¿no? Entonces, ganancia acá, muy linda. Entonces, dos soportes muy respetables, rebotan. Y sucede lo siguiente, una estrategia que normalmente seguimos, señores, es que medimos el cambio de la dirección de precio contra, por ejemplo, el RSI, MACD o lo que sea, ¿sí? Entonces, hay dos formas de medir, por ejemplo, la divergencia. A veces lo correcto aquí
mucha gente me dice, no, pero ahí no se dio la divergencia. Lo correcto es que las divergencias, ojalá si son un poco más largas, es mucho mejor. Por eso hablamos de que la paciencia para entrar, ¿no? Yo espero la estrategia para entrar. Entonces, veo si los precios están cada vez bajando más. Aquí planteo la misma situación desde el mismo punto hasta aquí, ¿cierto? No hay divergencia, el precio baja. Pero noto algo diferente y es que el RSI de los bajos es diferente. Aquí bajo más, inclusive de soporte. ¿Y por qué hago esto? Porque cuando toca este nivel y baja, yo tengo que plantear si el mercado al siguiente día subirá o bajará, continuará o rebotará ahí porque es un soporte importante, ¿verdad? Ya los he mostrado porque es importante, por si se les olvidó, aquí vuelvo y les explico, y regreso acá. Entonces, bueno, regreso y digo, bueno, ¿qué hago? Entonces, eso es lo que tiene que pensar un trader en ese momento. Entonces, tengo que saber si tomo una posición desde antes o creo un plan. Entonces, son de las dos cosas que hoy estoy hablando. Si eres un guerrero y llevas un tiempo, entonces ese es el mejor momento para tomar posición, por ejemplo. O si eres de los que trabaja más después de que suceda algo, también está bien, pero es una de las estrategias. Si yo entiendo el ciclo económico, ¿sí? Como el mercado va a bajar y no existe una solución, adivina qué debo hacer. Estar en posición de put hasta que haya una solución. Entonces entro en posición por noticia de put acá, ya gané, y primer pensamiento es, si sigo la estrategia del ciclo económico, por ahora no debo salirme de mi posición de put, sí, a pesar de que haya dado divergencia. Por eso no tengo anotada mi momento de marcada de estrategia. Igual no se da divergencia, por ejemplo, en el nivel de los altos, ¿cierto? Entonces, una primera confirmación. Recuerden que ese día cayó fuertísimo, todas esas cosas. Luego, al siguiente día, medio lateralidad, bla, bla, bla. De pronto, tus contratos que tenías, de pronto se quedan ahí. Los que compraste al finalizar el día, tal vez valoricen por ahí un 50, 100% en contratos de opciones, no pasa nada. Y talán, aparece la noticia de los chinos donde devalúan el yuan y adivine qué pasa. ¡Frac! Se va hasta el nivel 282. Para los que no conocen los niveles de zonas del mercado o del índice, les pongo así para que entiendan a dónde van, ¿cierto? Miren, esta es una zona del año pasado, octubre, noviembre, diciembre, es una zona de resistencia muy importante que la tenemos trazada desde inclusive comienzo del 2018. Es una zona muy fuerte de resistencia que ahora es de soporte, que ya lo ha vulnerado varias veces. Miren acá, una, ¿sí? En marzo del 2019 y luego repite en junio del 2019, ¿cierto? Entonces no hay nada que no sea vulnerable, pero ahí está. Bien, entonces vamos a continuar para, ya entienden de dónde viene la línea amarilla, ¿cierto? Es una zona muy fuerte que si llega a romper es una zona interesante de ruptura. Entonces todas esas zonas debemos tenerla muy clara. Entonces llega devaluación, caída, muy interesante, y como siempre cuando cae tengo que revisar siempre con RSI si va a presentar divergencia de MACD. Como apenas inicia aquí en este momento, aquí no se presenta, ¿cierto? Una de las técnicas que utilizamos en Swing Trading Analysis y en el Club de Inversionistas en una caída fuerte como esta es dos cosas. Una, los retrocesos o las extensiones de Fibonacci, que es la última que los vimos en las masterclass. Para los que no entienden nada de eso, por favor vuelven y vean la masterclass, estudianla. Dos, es la famosa divergencia. Tres, es la más sencilla de todas, que la hemos explicado desde hace 5 años, es el doble rebote en los soportes fuertes, ¿cierto? Hizo una prueba, no lo logró, rebota. Puedes haber entrado acá porque hiciste intradía, gané dinero, te felicito, muy, muy bien. Pero yo no entro todavía en swing o en long muy fuertes, ¿cierto? Hasta que se me presente una segunda oportunidad. La segunda oportunidad se da ya a un día, 2 días, tercer día, resiste con un soporte, ese mismo día, en la primera hora, toca un bajo y observo un patrón que a mí me encanta. Después de una caída, que coincide además con los retrocesos de Fibonacci, si los ven ustedes, si van atrás y lo miran, coincide, el RSI hace una divergencia, o bueno, una mini divergencia, ¿cierto? Una notoria cambio. ¿Qué quiere decir esto? Mientras aquí estaba sobrevendido, acá no estaba tan sobrevendido, ya estoy cerca en el área normal. Entonces, normalmente cuando sucede este tipo de fenómeno, hacemos compras en esos bajos, ¿cierto?
con unos stop bastante pequeños para que si llega a continuar la caída por debajo del nivel de bajos que ya habíamos tenido, pues me cierra con una pérdida pequeña, pero esta nunca la voy a vender en una ganancia del 100%. No, lo mínimo que voy a esperar es que vaya a un 500 o un 1000%, lo cual, si ustedes van y miran y hacen el backtesting, se van a dar cuenta que esta lindura se fue aquí hasta nivel 293 aproximadamente, inclusive cierra completamente el gap que se había presentado y ya pues eso me da una señal de venta. Una de las cosas que nosotros hacemos es que cuando entramos en una posición como esta, además para muchos pudieron haber entrado por ejemplo en el nivel JH como lo conocemos en el club, aquí en este nivel. Sí, entras un poco más tarde, pero también hubiera sido válido, con un 100 o 200, 300% te hubiera dado sin ningún problema, inclusive si era más seguro haber entrado en la ruptura del triple techo, ¿cierto? Acá en la ruptura del triple techo, en la última hora, pudiste haber entrado y seguramente habías hecho también. Cualquiera de ellas, el nivel de salida era obviamente en la entrada a las nubes de Ichimoku de una hora, porque estamos mirando desde una hora, ya, y estuvo ahí con el cierre del gap, ¿sí? Entonces tener una estrategia de salida para no ser codicioso y avaricioso está ahí. Hasta aquí van todos muy bien o están totalmente confundidos en este momento. Hoy he hablado algo que hablamos de una técnica sencilla como lo hacemos en CDI Swing Trading, estrategias garantizadas que lo hemos hecho durante 4 o 5 años, que la mayoría de las personas que están en CDI Swing Trading como alumnos, miembros o de capítulos no lo hacen y después están diciendo que las cosas no funcionan. Yo estoy muy triste porque hemos cambiado en una época donde el profesor sancionaba o regañaba o castigaba al alumno por haber sacado mala nota, y cuando llegaba a la casa los papás también terminaban sancionando, castigando a los hijos porque no habían sido responsables. Y esa generación de niños que hemos crecido con esa enseñanza de no echar la culpa a los demás, sino que la culpa es únicamente mía porque yo no fui el capaz, pero de un momento a otro, por culpa de mi generación, la generación X y demás, hemos malcriado y hemos criado una generación donde cuando sacas mal la nota, la culpa es del profesor. Tenemos que ir a regañar. Los papás van a regañar al profesor porque el niño sacó mal la nota, porque no explicó bien o porque no dejó que sacara buena nota. Estamos criando una generación de traders de cristal, donde les damos premios e incentivos por hacer cosas, porque no los podemos castigar, porque si los castigamos se convierten en haters. Se van y cambian de membresía, dejan de hacer cosas. Si eres de las personas que van a la universidad todavía, conozco gente que me han dicho orgulloso que fue a la universidad a regañar al profesor porque no había permitido pasar la nota o la materia a su hijo o a su hija. Es un error para mí, ¿sí? Puede que tú difieras conmigo en este momento, pero señores, yo les digo, así no funciona. Crear niños de cristal, traders de cristal, no funciona. Jamás van a ser traders profesionales. Continúo. Entonces ya llegó. Entonces, como ya lo dijimos, cuando llega a una zona de salida, resistencia, soporte, X, está cerca a la zona de 294.50, que es una zona que ya la habíamos marcado, que es lo primero que debo pensar, mirar el RSI. Empiezo a marcar, ¿cierto? Y veo si hay cambio de patrón junto con el RSI, ¿cierto? Aquí si hay bajada, como destaca, baja, no hay divergencia, aquí baja, no hay divergencia. Y aquí viene un cambio de patrón típica, por ejemplo, que utilizamos en Swing Trading, que es la de JH, que funciona bastante bien cuando pasa de soporte a resistencia y además hay por lo menos un rango de 1 o 2 días, se puede entrar en unos patrones lindos, ¿cierto? Entonces, para los que tienen paciencia, por ejemplo, la entrada aquí típica, entrar inmediatamente este día 9 de agosto estuvo bien, tal vez se haya ganado 50-100% en ese tipo de contratos inmediatos. Si entra un poco tarde, ya muerte, ¿sí? 2 horas bajando, señores. Imposible que no ganen 100% en contratos de SPY. Pero las otras personas tal vez piensan un poco más despacio. En Genook dice que velas de JH sirven, pero tiene que ser un poco más extendido, entonces esperan hasta el tercer día y la ruptura acá también funciona bastante bien. ¿Bien? Navegación a través de Ichimoku, si no rompe soportes en Ichimoku, también entra acá en put, funciona muy bien cuando retrocede y vuelve y regresa para el día siguiente. Como también usan las estrategias de day trading, cuando yo estaba en el chat room les explicaba ese tipo de estrategias de entrar para continuar y hacer movimientos. Pero lo lindo vuelve cuando al terminar
ya terminando este ciclo de caída en el Ichimoku, de un día a otro sale Trump a hablar de que decide que porque es época de Navidad, extender hasta diciembre y pico las tarifas, y además sale algo que se llama solución, ¿sí? Y la solución es que van a hablar en 2 semanas y que además extiende esas sanciones hasta diciembre, ¿cierto? ¿Qué sucede? ¡Pum! ¿Cierto? El que la aprovechó. Se fue casi 500.000% del contrato de SPY, comprados justo en esos minutos. Alguien me preguntó dentro del grupo, me dijo, dame un ejemplo de un momentum. Lleno, eso es un momentum. Para los que no entienden qué es momentum, pues es que hay una inusual actividad. Por ejemplo, miren el tamaño de verla en una hora comparada con las demás, y más aún en subida, ¿no? Entonces, estuvo muy bien. Otra estrategia, por ejemplo, para aquí, es que existe, por ejemplo, algunos patrones que nosotros conocemos como banderines descendentes. Bueno, ustedes aquí empiezan a ver todo, pero muy fácil decirlo, pero aquí solamente estoy explicando las estrategias que se siguen como lo hacemos en Guerreros de Yenuk, ¿sí? Pero alguien acá por la noche pudo haber pensado, bueno, estos banderines hacen ruptura, en JH entro en ruptura. Aquí, si los que pensaron así, revisen el día acá, el día 13 de agosto, revisen Apple, todas las tecnológicas, todas las que estaban afectadas con la noticia de China, miren qué momentum tuvo ese día en la primera hora. Si ustedes no ganaron dinero ahí, entonces por favor escríbenme y yo les digo entonces qué tienen que hacer. Tienen que ser más disciplinados, ¿cierto? Muy bien, ya está la explicación. Y cuando sucede esto, sucede algo particular. Una de las cosas es, mucha gente aquí dice, bueno, voy a comprar más porque pueda continuar, porque ya con esa noticia de Trump se va a ir, pero vuelve otra vez a nuestra zona de resistencia. Entonces yo reviso los precios, los altos han subido, pero el RSI me dice que ha bajado. ¿Qué hago yo ahí inmediatamente, señores? Escriban. Pues la gente me puede decir que estoy loco, pero yo al cabo a las 10:30 hora de Nueva York, estaba comprando paquetes, o sea, me refiero, para los guerreros de Yenuk saben, ¿no? 50.000, 100.000 contratos de put, porque confío en mi estrategia, señores. Vuelvo y repito, confío en mi estrategia. Y ese día compré más paquetes porque pasó algo muy extraño. Estaban todos muy esperanzados con algo que se llama los mercados emergentes. Resulta que en Sudamérica, todos esos sitios que están intentando salir del tercer mundo, lo que sea, estaban en devaluación y todo este tema. Y Argentina es clave en Sudamérica, ¿cierto? Bueno, más aún en Latinoamérica. Sucede uno de los fenómenos más importantes, la segunda caída más grande del mercado, 40 y pico de %, casi cae el mercado de valores de Argentina. Imagínate, si tú tenías acciones de un día a otro, que te desaparecen 40%, se desvalorizó. Sí, la tomó muy mal. Las empresas que son argentinas como Mercado Libre cayó casi un 10% ese día. O sea, increíble. Mis contratos de put, obviamente, se volvieron, adivinen qué. Para los guerreros, los que hacen backtesting, que ya han aprendido cómo se hace todo, se van a dar cuenta que sucedió ese día. Por eso, Yenuk muy calladito, porque tengo que gestionar. Cuando tengo que gestionar mucho capital, simplemente yo les digo, me desaparezco, porque yo no puedo estar escribiendo en un chat y estar gestionando mis ganancias. Señores, no tenía tiempo para hablar porque eran millones y millones y millones, miles y miles de porcentajes. Increíble. Yo ni lo podía creer. Y cuando sucede esos tipos de bajo y se acerca a la zona, ¿qué hago yo? Vuelvo, ¿cierto? Ayer, por ejemplo, ¿qué hago? Reviso de nuevo los RSIs, los niveles cada vez más bajos, luego el RSI, y bueno, ahí está, ¿cierto? Hoy día, ¿qué está sucediendo? Está haciendo un rebote de nuevo. ¿Hay noticias de guerra comercial? Favor, y vayan y revisen, ¿sí? Estén atentos a las noticias, ¿sí? 16 de agosto para los chinos no hay nada. Para Estados Unidos habrá, no sé, ¿sí? El mercado funcionando ahora, rebotando de nuevo. Si van a utilizar estrategias JH, en 2 días no es suficiente, en 3 días tal vez sí. Esperen, ¿cierto? Los triples, ¿no? Y muchas otras cosas. Y si ustedes ven, es una formación que está haciendo que necesita comprimir mucho más aún. Vendrán más momentos. Ahora cada vez tenemos que ir reduciendo nuestra resistencia de niveles anteriores. De hecho, una de las cosas que debo hacer es traer este aquí
porque va a ser una resistencia muy importante, como lo ven acá, es una zona de resistencia y soporte muy importante de esta área, ¿verdad? Cuando hoy llegué allá, a alguien le decía yo, por favor, si hoy van a entrar en call, tengan los niveles de salidas muy bien claras en el índice, porque cuando el SPY llegue va a hacer algo, ¿sí? Anoten eso. Muy bien, señores, hay tantos días en el año para ganar que si lo perdiste hoy no pasa nada, ¿sí? Lo importante es que no pierdas dinero hoy porque te equivocaste. Esa es una de las razones. Esa mentalidad, esa ansia de ganar rápido, de tener resultados rápidos, es lo que te va a hacer perder dinero. Y recuerden lo del profesor. Recuerden que la disciplina es tuya. De cómo hacerla es tuya. A los que están ahí, yo siempre les digo que hay que hacer. Si van y escuchan todos mi live de nuevo y escriben y hacen transcripciones, como muchos lo han hecho, de hecho, voy a dar muchos premios a las personas que transcriben estos o hacen un resumen y nos lo envían. Pueden enviarlo directamente a las redes, escribirle a alguien para enviar. Los vamos a anotar uno por uno y vamos a enviarles esos premios por hacer disciplina. Y no porque me sirvan, digo que es un conocimiento que yo tengo, pero porque lo estás haciendo, porque haces la tarea, escribes, estudias y practicas. La ciencia paga, señores, no pierdan más del 2% del capital. Un abrazo a todos. Chao.